¿Estás listo para cruzar el umbral? Porque una vez que entres, nada vuelve a ser igual. Bienvenido a El Umbral Tenebris, el refugio donde los miedos toman forma, las sombras susurran secretos y las historias cobran vida. Si te atreves a acompañarnos, suscríbete ahora, deja tu like para mantener viva la oscuridad y comenta abajo. Estoy listo para cruzar el umbral. Nadie sabría explicar por qué, cada lunes al amanecer, los pasillos del Hospital Civil San Lázaro olían levemente a tierra mojada, como si alguien los regara en secreto antes del turno de limpieza. A veces, incluso antes de abrir los ojos, el joven podía adivinar que era lunes solo por ese perfume. Era un olor suave, casi tierno, como el recuerdo de una lluvia que no le pertenecía, y sin embargo, entre las baldosas se escuchaba un zumbido sutil, como si el agua que no había caído intentara colarse por las grietas. El hospital no figuraba en los mapas recientes. Quedaba lejos del centro, al borde de una autopista que ya nadie usaba. Tenía nombre de santo, fachada de ladrillo húmedo, y ventanas demasiado angostas para dejar pasar la luz. Lo llamaban civil, aunque hacía tiempo no atendía pacientes civiles. En realidad, no atendía a nadie más que a su personal. El joven, como el resto, vivía allí. Era camillero, aunque nunca recordaba haber llevado una camilla. Sus días estaban hechos de pequeñas tareas: encerar el ala norte, ayudar a doblar sábanas, encender el generador cuando temblaban las luces. Eran rutinas sin sentido claro, pero cumplidas con una serena devoción. A veces creía que las hacía porque alguien lo había hecho antes, o porque, si dejaba de hacerlas, algo se descompondría. No hablaba mucho con los demás. Enfermeros con batas que olían a alcanfor, doctores con nombres ilegibles en sus placas oxidadas, un jardinero que parecía regar plantas que no crecían. Todos se comportaban como si lo conocieran de antes. Le decían Elías, aunque él no recordaba haber elegido ese nombre. Era un nombre que le sentaba bien, sin pertenecerle del todo. Había nacido allí, según los registros. Sala de parto 2B. Fecha, 17 de abril. Año, ilegible por humedad. Eso decían los papeles. Pero Elías nunca había encontrado esa sala. El ala obstétrica estaba clausurada desde hacía años, con un candado oxidado en la reja, y sin embargo, cada tanto, desde ese lado venía un olor a leche caliente y desinfectante. En los descansos, se sentaba en el jardín interno. A veces lloviznaba sin nubes. El agua no dejaba marcas en la tierra, pero humedecía el cabello. Allí había un banco torcido donde pasaba el tiempo observando a los pájaros, aunque los árboles no tenían nidos. Uno de esos días, encontró bajo el banco una tarjeta plástica. Paciente 0001, Elías, instalado, 17 de abril. El resto estaba raspado. No parecía una pulsera médica, sino una credencial de acceso. Aquella noche, al regresar a su cuarto, notó algo que lo sobresaltó sin entender por qué. El espejo sobre el lavamanos estaba inclinado hacia un ángulo distinto. Lo había visto todos los días, inmutable, encuadrando su rostro con una neutralidad desapegada. Pero ahora, no estaba seguro si era su reflejo lo que devolvía. Parecía otro, un gemelo sin memoria. La luz parpadeó una vez, y luego volvió a estabilizarse, como si nada. Pero esa noche, mientras dormía, la sala obstétrica olía de nuevo a leche tibia, y al fondo del pasillo 3D, una lámpara encendida no volvió a apagarse. Esa mañana, al abrir los ojos, Elías se encontró observando su propio cuerpo durmiendo. Tardó un segundo en entenderlo. Seguía acostado, pero también estaba de pie, mirándose desde el umbral del cuarto. La imagen duró solo el parpadeo de un tubo fluorescente. Luego todo volvió a su sitio. Pero el desconcierto no se fue, como una presión en las sienes, como el recuerdo de un ruido apenas escuchado.
No se atrevió a moverse de inmediato. Su cuerpo se sentía ligeramente desplazado, como si hubiese sido devuelto a su lugar por alguien que no recordaba bien cómo estaba armado. El hospital seguía funcionando con su mecánica suave, como si nada hubiera ocurrido. El mismo zumbido de fondo, la misma luz filtrada en tonos grises, los mismos pasos de enfermeros en pasillos siempre recién encerados. Pero Elías notaba cosas que antes no estaban. La campana del almuerzo sonó 2 veces, cuando siempre lo hacía una. La bandeja tenía pan tibio, cuando el pan siempre llegaba frío, y al partirlo, encontró dentro una espina, larga y curva, como de ave marina. Nadie pareció sorprenderse cuando la sostuvo frente a los ojos. Se dijo que estaba cansado, o soñando, pero al mirarse en el vidrio esmerilado del pasillo, vio que su reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que él. Un retraso mínimo, pero repetido, como si la imagen viniera de otra parte. Apretó los párpados y siguió caminando, sin mirar más. Aquella tarde le asignaron revisar el ala clausurada. Hay goteras en el treste, le dijeron. Fue con desgano, arrastrando una linterna con la batería floja. Al empujar la reja, descubrió que el candado había desaparecido. Solo quedaban las marcas del óxido, como si alguien lo hubiera abierto hace tiempo. La sala 3D era una sucesión de habitaciones apagadas, cubiertas de polvo espeso, como si la gravedad fuera mayor en esa parte del edificio. Las puertas se abrían con un crujido sordo, los vidrios estaban ennegrecidos desde dentro. Avanzó entre camillas cubiertas con sábanas, archivadores vacíos, una incubadora encendida sin cables. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver una luz cálida. Se acercó. Era una pequeña sala de espera, decorada como una guardería, dibujos de animales en las paredes, móviles colgantes, sillas de plástico en tonos pastel. Y en el centro, una mecedora de madera moviéndose sola, muy despacio, como si alguien acabara de levantarse. Sobre una mesa baja había un libro de cuentos infantiles. Elías lo abrió al azar. No tenía texto, solo una serie de fotografías en blanco y negro. Todas eran de él, de distintas edades, desde bebé hasta su rostro actual, con una expresión neutra. En ninguna imagen aparecían adultos. Al levantar la vista, el móvil sobre su cabeza había dejado de girar. Se quedó inmóvil. Todos los animalitos colgaban en silencio, salvo uno, un pez con cara humana que lo observaba directamente, sus ojos idénticos a los suyos. Elías retrocedió, sin darse cuenta, y pisó algo blando. Era un muñeco de trapo. Tenía su misma ropa, su misma cara, pero al tocarlo, notó que respiraba. Cuando volvió a su habitación, encontró a una mujer esperándolo, sentada en el borde de su cama. Tenía puesta una bata blanca, limpia, con el logo del hospital bordado en hilos que parecían moverse apenas uno desviaba la vista. Su rostro era amable, casi maternal, y hablaba con un tono suave que le resultó vagamente familiar. Dijo que era la doctora Varela, que venía a hacerle un chequeo de rutina. Elías, confundido, intentó recordar si alguna vez se hacían chequeos a los camilleros. Nunca, pero no dijo nada. Ella le pidió que se sentara. Le puso una mano tibia sobre el cuello, le sostuvo la barbilla. Entonces él lo notó, bajo la manga, su piel era traslúcida, no por palidez, sino porque debajo se movían formas, como pequeños peces en un estanque. La mujer sonrió, y la sonrisa le pareció demasiado extendida. Has estado explorando zonas que no te corresponden, Elías, dijo sin cambiar el tono. La lámpara del techo comenzó a girar sola, proyectando sombras alargadas. Elías se levantó, trastabilló hacia la puerta. No estaba. En el lugar que debía estar la salida solo había una pared lisa, de azulejos.
Volvió la vista y la doctora no estaba en la cama, sino al pie de ella, pero no se había movido. O mejor dicho, se había duplicado. El reflejo en el espejo, que él mismo había visto cambiar de ángulo días antes, mostraba su habitación, pero sin él. En lugar de su cuerpo, había una figura infantil con su rostro exacto, sentado, sonriendo hacia el vidrio, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Y luego, como si el reflejo cobrara prioridad sobre la realidad, Elías se sintió desplazado, como si fuera él ahora quien estuviera encerrado del otro lado, observando. Se desmayó. Despertó en una camilla. Estaba desnudo bajo una sábana delgada. A su lado, una enfermera cosía una forma humana hecha de gasas. No parecía un muñeco, parecía un cuerpo nuevo, en blanco, esperando detalles. La enfermera tarareaba una canción sin melodía reconocible. Al notar que él la miraba, le habló sin detener sus manos. Te estamos corrigiendo, Elías. Naciste con errores. Luego, de una bandeja metálica, sacó un bisturí, no para cortarlo, sino para entregárselo. La hoja brillaba. Él la sostuvo, sin saber por qué, sin saber para qué. El cuerpo de gasas tembló levemente, como si sintiera la intención. Fue entonces cuando escuchó el grito. Era un alarido agudo, líquido, como si saliera de una garganta que no estaba diseñada para emitir sonido. Provenía del pasillo. La enfermera se detuvo. El cuerpo de gasas también. Todo el hospital pareció contener el aliento. Luego, desde una de las rendijas de ventilación, cayó una masa blanda y húmeda, como un corazón aún latiendo. Golpeó el suelo y empezó a arrastrarse hacia la camilla. Dejaba un rastro espeso, con letras. No palabras, letras. V, E, R, E, S, D, E. Elías se echó atrás, tirando bandejas. Al mirar hacia el pasillo abierto, lo vio. Una fila de camilleros avanzaba en silencio, todos con su cara. No lo imitaban, lo precedían. Y entonces, de una lámpara de quirófano encendida sin razón, descendió lentamente algo que no debería haber tenido huesos, pero sí los tenía. Y le hablaba sin boca. Intentó gritar, intentó correr, intentó dejar caer el bisturí. Ninguna de esas cosas ocurrió. Su cuerpo se movía con un ritmo ajeno, como si lo gobernara una partitura que él no escuchaba pero debía obedecer. El bisturí no cayó, sino que fue alzado con suavidad, guiado por una mano que aún era suya solo por costumbre. Frente a él, el cuerpo de gasas ya no era inerte. Se hinchaba levemente con cada respiración prestada, sus costuras palpitaban, y por debajo de su pecho parecía gestarse algo húmedo. Elías quiso cerrar los ojos. No pudo. Quiso retroceder. Sus pies estaban firmes. Cuando por fin una lágrima descendió, no cayó por su mejilla, sino por el rostro del muñeco. Él lo sintió en ambas caras. La enfermera había desaparecido. En su lugar, el quirófano entero parecía haberse ampliado sin desplazarse. Las paredes se alejaban, pero los instrumentos estaban cada vez más cerca. Un monitor cardíaco marcaba un ritmo sin sonido, un latido sin dueño. Y una voz, neutra, emergía de las bocinas del techo. Reinicio del protocolo de inserción. Paciente 0001. Narrativa comprometida. Proceda. Narrativa, no diagnóstico. Elías no entendía. Sus manos, dóciles, hicieron un corte limpio en la gasa. No salió sangre, pero sí un vapor fino, olor a leche y ozono. Dentro del torso abierto, vio algo imposible, una caja negra con símbolos móviles, como si el lenguaje intentara reescribirse mientras era leído. Sintió vértigo. Quiso mirar a otro lado, pero sus ojos se fijaron en los símbolos. Uno de ellos era su rostro.
El siguiente instante fue múltiple. En uno, él se desmayaba. En otro, nunca había estado ahí. En un tercero, veía su cuerpo desde el techo mientras otro Elías, más joven, más viejo, más exacto, seguía abriendo costuras. La caja dentro del pecho comenzó a emitir un murmullo como de insectos. Las paredes latían. La mesa quirúrgica se alargaba sin fin, multiplicándose hacia un corredor de quirófanos donde cada sala contenía una versión distinta de él. Algunos lloraban, otros reían. Uno más hablaba con la boca llena de dientes como teclas. Y entonces, el murmullo cesó. Una voz más clara, casi familiar, resonó en su mente. No eras el primero, pero sí el primero que llegó hasta aquí sin leer su instrucción inicial. Elías cayó al suelo. El quirófano estaba vacío. Solo él, la camilla, la caja aún abierta. Sobre el piso, había un papel. Una ficha médica. Nombre, Elías. Función, receptor. Narrador activo, sí. Estado de relato, fragmentación avanzada. Observador externo, presente. Sintió una punzada en la nuca, como una memoria que no le pertenecía. Miró hacia el espejo quirúrgico. Su reflejo no era el suyo, sino el de alguien leyendo. Alguien que, aunque aún no se daba cuenta, ya había entrado al hospital. A quien el olor a tierra mojada del lunes ya le había parecido familiar. A quien el nombre Elías resonaba como si fuera, casi correcto. La ficha cayó de sus manos. Y entonces, otra página empezó a escribirse, letra a letra, como si alguien la pensara antes que él. Como si tú la pensaras. Ya no sabía qué parte de su cuerpo controlaba. Las órdenes no venían de adentro, ni siquiera eran órdenes. Eran movimientos sin origen, palabras que surgían en su garganta sin intención, pensamientos como ecos de voces ajenas. Cuando pensaba yo, ese pronombre flotaba sin destino, sin dueño. Elías ya no era Elías, ni paciente, ni camillero, ni reflejo. Era la distancia entre lo que había sido y lo que el hospital necesitaba que siguiera funcionando. La sala ya no tenía paredes. O mejor dicho, cada pared era otra sala. Cada espacio se desplegaba como una hoja de papel que se giraba y volvía a plegarse. En cada uno, un Elías diferente, progresivamente menos humano. Uno con el cráneo abierto y un proyector incrustado. Otro que escribía su propia piel sobre la pared, letra por letra, desollándose con precisión meticulosa. Uno más que repetía, sin voz, una historia sin principio, con un rostro que no era el suyo, pero decía ser él. Intentó recordar una canción, cualquier cosa que lo anclara, pero no recordaba palabras, solo ritmos, golpes blandos, como un corazón mal armado, como pasos sin pies. Fue entonces cuando vio la mesa del principio, la de la guardería. Estaba allí, idéntica, el libro sin texto, ahora cerrado, la mecedora, inmóvil, solo que esta vez no había muñeco. En su lugar, el mismo, reducido, doblado como un papel húmedo, y aún respirando. Su rostro sin edad, sus ojos abiertos sin párpados, y sobre su pecho, la tarjeta plástica, finalmente legible. Paciente 0001. Instalación completa. Estado, narración sostenida por lector activo. Comprendió, sin entender, que lo único que lo mantenía funcionando era ser observado, que su existencia dependía del flujo de lectura, del latido constante del ojo ajeno que lo sostenía en una especie de tiempo artificial. Mientras alguien siguiera leyendo, existía, pero no como persona, como dispositivo, como vértice de un relato que necesitaba una presencia humana para cerrar el circuito. Y si eso se detenía, si el lector alzaba la vista, si los ojos se iban, no moría, solo se replegaba. En un rincón del hospital, el pabellón 3 te seguiría esperando.
Sin luz, sin sonido, con el olor suave de leche tibia y óxido. La historia aguardaría, viva pero inmóvil, como una cápsula sellada, hasta que otra lectura la activara, hasta que otro lunes amaneciera con ese perfume extraño en los pasillos. Y otra persona, tal vez tú, se preguntara: ¿qué es eso que se mueve bajo el banco, en la sala infantil clausurada? Algunos lectores no preguntan, siguen caminando, pero otros vuelven la página. Y si prestas atención, si realmente escuchas ahora, hay algo respirando detrás de ti. Hace rato. Ya te eligió. La lámpara del pabellón 3 te sigue encendida. Nadie sabe desde cuándo. Si sentiste algo moverse bajo el banco, no lo ignores. Suscríbete para no romper el protocolo. Dale like si también escuchaste el zumbido entre las baldosas. Comenta abajo, ¿qué nombre tenía tu tarjeta? ¿Acaso también era Elías?